La dialéctica, dos cosas a la vez. Primero, es ¿cómo se le llama? El proceso de... Bueno, es dos cosas a la vez, que es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que se puede explicar de dos maneras. Es el proceso de ascensión o de descenso de las diferentes escalas de gradualidad de conocimiento, por un lado. Por otro, dentro de la política, lógicamente, si la dialéctica es tan importante en el sistema educativo que Platón propone, la dialéctica es el saber, el conocimiento, la disciplina, la asignatura, la materia, como lo quieras decir, más elevado que existe. Si es la herramienta que nos permite ascender en los grados de conocimiento. Entonces, eso tiene que ver con lo que dice aquí al final. Efectivamente, no hay ninguna otra cosa que en un proceso de enseñanza se pueda poner por encima de la dialéctica. Ya aquí, además, la palabra sale ahí en cursiva, dialectic. O sea, todo el texto va sobre la dialéctica, pero, bueno, una cosa es la asignatura que está abajo del todo, que tenemos la dialéctica, pero otra cosa es una persona dialéctica. ¿Eso qué es? O un dialéctico, ¿no? Vale, eso exactamente, eso es clave aquí, ¿no? Este opinión y saber, podríamos decir que son equivalentes a lo que dije de doxa y episteme. Aquí, en contraste, es un saber, es un conocimiento serio, riguroso, no la opinión. ¿Vale? La opinión sería el doxa. Efectivamente, bueno, quizá hay que matizar, hay que puntualizar un poco, pero lo que ha dicho Alex es muy correcto. Todo el texto habla de la dialéctica. Un dialéctico es pues aquella persona formada en la dialéctica. Aquí no tiene mucho más misterio. No es un gobernante, porque luego está hablando de a quién vas a permitir ser gobernante. Si a una persona le estás enseñando dialéctica pero no lo entiende, pues no va a ser gobernante. Bueno, yo creo que se refiere no solo a que no estén capacitados, porque sean personas que no están especialmente dotadas para eso, sino quizá también que una persona en un momento dado, pues yo qué sé, pierda la razón, pierda la cabeza, pierda el juicio, incluso aunque sea temporalmente, ¿no? Pues esa persona no tiene que estar en disposición de gobernar, no está en disposición de gobernar, claro, porque es precisamente el alma que necesita no la tiene disponible. Yo entiendo que aquí un poco está todo, ¿no? Y poco más, claro, hay que señalar cosas importantes como eso, opinión, ¿sabe? Ese contraste que se tiene que relacionar con lo otro, la dialéctica como la cima de todo el proceso de la paideia, del sistema educativo, y también como la criba que nos va a permitir saber si estos niños tienen que ser, claro, bueno, la criba no, entendedme, ¿eh? O sea, la paideia en conjunto es la criba, porque los que van a ser artesanos no van a llegar jamás a la materia de la dialéctica. La dialéctica se empieza a estudiar muy, muy adelante. Pero va a ser todo ese proceso lo que nos permite ir pues discriminando a qué colectivo debe pertenecer cada niño, ¿no? Es la noción de la esencia de cada cosa. Esto os tiene que sonar de lo que, bueno, lo que expliqué ayer, la teoría de las ideas. Diciendo que el dialéctico es el que no conoce las cosas, conoce las ideas de las cosas. Las ideas de las cosas es como una esencia, la verdad que hay detrás de las cosas. Las cosas superficialmente no son gran cosa. Es decir, una persona conoce muchos caballos, pero no es capaz de decir que es un caballo, pues no es un experto en caballos, precisamente, por muchos caballos que conozca. Le falta algo. Tiene que conocer la esencia del caballo para poder decir que es un experto en caballos. ¿Vale? Entonces, un dialéctico, evidentemente, es alguien que ha recorrido el camino hacia el mundo de las ideas. El bien es la idea suprema, es la que se alcanza hacia el final, digamos, del proceso de dialéctica ascendente. Idea equivale a esencia, porque la idea de Platón no es la idea que tú tienes de idea. Si, esto lo digo yo, yo creo que en el texto no está explícito, pero si uno se ve por alguna circunstancia privado de su capacidad racional, no debe ser gobernante, o dos, si no está especialmente dotado para ello porque su capacidad racional no da, o no es, bueno, no está especialmente dotado, ya está, es que es bastante bien decirlo así. O porque no está bien formado para ello, incluso aunque esté inclinado naturalmente hacia ello, si no ha recibido una buena educación, pues tampoco, ¿no? Igual que uno porque esté dotado para los negocios, si no tiene ni idea, no lo vamos a meter ahí a dirigir una empresa. Los gobernantes han de formarse en dialéctica, eso es estrictamente necesario. Cuando yo os expliqué la teoría de las ideas, os dije que tú puedes ver aquí muchos hombres o muchas mujeres y luego está la idea de hombre, o la idea de mujer, o la idea de caballo, o la idea de árbol. Pero la idea, cuidado, hay una diferencia entre la idea de Platón y las ideas que nosotros normalmente decimos. Corrientemente tú dices la idea de hombre, tú puedes decir la idea de hombre que yo tengo es
No, no, es que para Platón no es la que tú tienes. La idea de hombre es una. Y tú puedes llegar a conocerla o no. Pero no hay dos ideas de hombre. La idea de hombre es una, es verdadera, es eterna y es anterior a los hombres. O sea, te recuerdo que es el molde con el que una especie de deidad, metafóricamente hablando, crea hombres. No, tú no te formas un molde en tu cabeza. Tú lo llegas a entender o no. Pero tú no creas moldes. El molde está ahí antes que tú. Según Platón, todo en el universo funciona así, desde las matemáticas hasta cualquier cosa concreta que tú puedas, sobre todo naturales, porque si empezamos en cosas artificiales es un lío esto. Pero cosas naturales es así. El gato, existe una idea de gato. El cielo, existe una idea de cielo. Y el cielo no es decir, bueno, pues una persona que, yo qué sé, que tiene problemas de vista y no ve los colores, tiene una idea del cielo diferente a la nuestra. Bueno, no es una cuestión de que haya muchas ideas de cielo, es que hay una sola y es la verdadera. Y el cielo es cielo en tanto que se parece a la idea de cielo y no al revés. Dicho de otra manera, no es que tú conozcas muchos hombres y entonces hagas una abstracción y te hagas una idea de cómo debe ser un hombre en general para cuando veas otro. No, es que quizá con tu capacidad racional, a través de conocer muchos hombres, puedes llegar a la idea de hombre. Pero la idea de hombre no te la estás inventando, no la estás construyendo. Está ahí fuera. ¿Y tú llegas a ella o no? Que es muy diferente, ¿eh? Estas ideas en nuestro mundo, bueno, y en su mundo también, sonaban muy raras. Porque a nosotros nos dices que las ideas existen, pululan por allí, existe la idea de hombre y que existía la idea de hombre antes de haber hombres. ¿Qué significa eso? O sea, que eso suena rarísimo. Pero tenéis que entender que esto es metafísica. Esto no te está haciendo solo una explicación de cómo el ser humano conoce cosas. Te está explicando cómo está constituido el universo. Para él existe una idea de todas las cosas naturales antes de que esas cosas puedan llegar a tener cabida en el universo. De hecho, si no, no podrían tener cabida. Para él, además, utiliza un verbo muy misterioso para referirse a la manera en que las cosas sensibles que corresponden a las ideas se nutren de ellas, por decirlo así. Es como si absorbieran su esencia para poder existir. ¿Vale? Es como si yo puedo decir, tú eres hombre, no porque yo te mire y diga, encaja con mi idea de hombre. No, no. Es porque tú, tu esencia, algo así metafísico, está nutriéndose, está alimentándose de la idea de hombre. Si no, tú no serías hombre. Otra cosa es que yo sea capaz de identificarte como hombre o que yo conozca la idea de hombre. Pero tú eres hombre por eso, no por otra cosa. Y todo esto suena muy raro, pero tenéis que entender que esa rareza, porque si interpretáis las ideas de Platón como nuestras ideas comunes, nuestras ideas nosotros no las inventamos, las creamos y podemos crear ideas nuevas. No se refiere a eso Platón, ¿eh? Se refiere a ideas que existen antes de que nadie las haya pensado y antes de que nadie las haya conocido. Existen ahí, están en el universo. Lo podemos conectar también con lo otro, es decir, cuando antes de nacer ya las conocíamos, etcétera, lo que queráis. Pero están allí purulando, ¿vale? Todas las ideas de todas las cosas naturales, matemáticas y más elevadas, como la justicia y el bien, todo eso existe antes de que nadie jamás se haya preguntado qué es el bien, o qué es un hombre, o etcétera. Bueno, esto es una cosa en la que se difiere mucho a nuestro pensamiento, que nuestro pensamiento se parece más al de Aristóteles. Pero bueno, en fin, yo creo que es un matiz que ahí vale la pena. Por eso, la idea de Platón, cuando tú me has preguntado, ¿la idea equivale a esencia? Creo que me lo has preguntado tú. Efectivamente, equivale a esencia porque en nuestro lenguaje nosotros a esa cosa tan abstracta nos referiríamos más bien como una esencia, que no como una idea. Pero Platón utiliza la expresión esta de idea. Pero quien enseña en principio no son los padres, ¿eh? Si es eso lo que estabas pensando, es un sistema educativo. Que los padres también pueden enseñar a sus hijos, ¿eh? No, tampoco. El bien es muy difícil de definir. En este contexto, pensad que una persona, insisto en lo que os dije de la manera de corregir, una persona puede hacer este examen sin saber toda la teoría de Platón y más o menos se supone que tiene que ser capaz de contestar la pregunta 2. El bien en este contexto se refiere a una noción más o menos común del bien. Pero claro, evidentemente, Martí, tú sabes más que el bien para Platón es un concepto tiene bastante más teoría detrás. El bien es la idea más elevada de todas en la jerarquía del mundo de las ideas. Y además, si te fijas dentro del contexto de este diálogo que está hablando de los que tienen uso de razón y de los que podrían gobernar, etcétera, evidentemente los que gobiernen, los de la clase, los que gobiernen tendrán que hacer el proceso del ascenso dialéctico hasta llegar al bien, si no,
Si no, no deberían gobernar. Esto que acabo de decir no está en el texto, ¿eh? Pero quiero decir, pues, cosas que se podrían decir así. Ahora, insisto, este ejercicio es de decir una frase, ¿eh? No escribáis 3 frases porque no os da para así las palabras, ¿eh? Y opinión pasa un poquito lo mismo. Tenéis opinión en contraste con saber. Si hay que decirlo en una frase, pues podríamos hacer el contraste y decir, opinión sería el tipo de conocimiento, en una escala jerárquica sería el grado de conocimiento más bajo que está por debajo del saber, que corresponde a un conocimiento más certero, científico. Ya si tienes que decir una frase, ya mucho más no vas a decir. Ya está. Si tuvierais que responder una respuesta más larga, pues evidentemente sería interesante mencionar, no sé, hacer el contraste con el mito de la caverna incluso. Y decir que la opinión corresponde a esto, corresponde a las sombras, corresponde a los objetos sensibles. O bueno, o en esta respuesta podrías haber puesto la opinión es el conocimiento que corresponde a los objetos del mundo sensible. Un conocimiento inferior al del saber científico, episteme, conocimiento riguroso, que se basa solo en las apariencias, las sombras, las primeras impresiones de las cosas que tenemos o a los objetos que pertenecen al mundo sensible. Todo eso son sinónimos para Platón.